Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Aquí seguimos con el estudio, mirando principios para un liderazgo más efectivo. Hoy vamos a estar mirando el cuarto principio que tiene que ver con la humildad. Y para eso vamos a estar considerando, puede tomar nota, por ahí algunos versos no están en los apuntes, eh, y tenemos en Romanos capítulo 12 y en el versículo 3 dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, para ir considerando sobre este tema que tiene que ver con la humildad. Y como seres humanos tenemos esta tendencia, como vemos aquí, muchas veces o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo, ¿no es cierto? Parece que nos cuesta tener un equilibrio. Quizás pensamos más de lo que debíamos pensar acerca de nosotros mismos. Nos creemos más importantes, más suficientes, quizás que otros. O por el contrario, quizás nos sentimos mucho menos, ¿no es cierto? Nos rebajamos tanto y nos sentimos tan poca cosa. Pero aquí, ¿no es cierto?, dice que cada uno pueda tener, ¿no es cierto?, que piense de sí mismo con cordura, podríamos decir con equilibrio, ¿no es cierto? Quizás generalmente la tendencia nuestra es a creernos más, a ser los primeros, los más buenos, los más importantes, pero por eso dice que nadie tenga mayor concepto de sí, porque quizás esa es la tendencia. Por eso la importancia de la humildad, porque ahí es donde tiene que trabajar el Señor, ¿no? Y hablando del Señor, por supuesto que si tenemos que hablar de humildad, tenemos que hablar del Señor Jesús. Él es el ejemplo máximo, ¿no es cierto?, de humildad. Él mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero quizás para otros poner a Jesús a veces como ejemplo, pudiéramos llegar a pensar, bueno, pero Él es Jesús, como diciendo, bueno, que es un estándar un poco difícil de lograr, de alcanzar, de imitar, ¿no? Pero creo que el Señor fue claro, porque Él dijo: aprended de mí. Él se puso que teníamos que mirarlo a Él como ejemplo, ¿no es cierto? Él vino a servir, se hizo siervo, lavó los pies de los discípulos y bueno, Él estaba allí, ¿no es cierto?, sirviendo, y fue que Él dio estas lecciones de humildad. Y bueno, creemos que la humildad también es un aspecto muy positivo y que ha de ser de mucha influencia y por supuesto nos hará mejores líderes o con mayor efectividad, porque se puede ver. Algo que, algo que impacta, es algo que, no sé si está bien la palabra, impresiona cuando uno ve a estos, hablando, ¿no es cierto?, de la iglesia, del ministerio, cuando uno ve estos grandes varones, ya sea por la unción, la gracia, el poder o el éxito, entre comillas, decir, porque poseen, ¿no es cierto?, un gran ministerio, una gran congregación, pero usted ve que son personas humildes, sencillas, son como uno, ¿no?, que uno puede hablar tranquilamente. Otros no, ¿no es cierto? Por ahí como que es difícil, ¿no? Como que toda esa grandeza o se le fue a la cabeza y bueno, no se puede hablar con él, acercarse. Bueno, eh, ¿no es cierto? Es muy importante y a muchos les impacta ver a estos ministerios tan tremendos y de pronto lo ven con esa sencillez y dice, qué persona más humilde.
No se la cree, no es un agrandado, no se cree más importante, ¿no? Bueno, por eso dice, ¿no es cierto?, aquí en nuestros apuntes, el liderazgo es servicio y sin humildad es imposible. Qué verdad, ¿no es cierto? Dice en Mateo 20, 26 al 28, el que quiera ser mayor tiene que ser el siervo. El que tiene que ser el primero tiene que ser el último. Y Jesús lo puso por ejemplo, ahí mientras ellos discutían a ver quién era el mayor, quién era el más importante, él empezó a lavarle los pies. Una tarea muy no digo denigrante, pero era el trabajo quizás normal que se hacía en aquel tiempo en las casas, pero lo hacía el esclavo más bajo. ¿eh? Pero ahí lo vemos a Jesús tomando. Y claro, todos se quedaron impresionados y dijeron, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? No. Bueno, ahí Jesús mostrando, ¿no? Un acto, una acción de humildad en el servicio, porque ellos estaban, ¿no es cierto?, ahí con esa actitud, a ver quién era mejor, quién era el primero, quién era el más importante. Por eso que el servicio, sí, es un lugar de honor, es un lugar de privilegio, es un lugar de bendición, pero no es para ostentar grandeza o para, como a veces dice el pastor, ¿no?, para mostrar chapa, el cartelito, el carneo, bueno, yo soy esto, ¿no? No, no es para eso, ¿no es cierto? Sino que exigir ese respeto, esa reverencia, sino que es un lugar para poder servir a los demás y hacerlo con toda la humildad. La humildad es importante, es necesaria para aprender. Una persona que es humilde, ¿no es cierto?, no va a tener autosuficiencia. No va a decir, bueno, yo, mira, vos no me vengas a mí a hablar, no me vengas a decir, o quién sos vos para decirme o explicarme. Bueno, creo que ahí falta humildad. Pero qué lindo cuando uno puede, quizás tiene años o tiene trayectoria, pero siempre hay lugar para saber. ¿eh? No lo sabemos todo y quizás podemos errar, cometer equivocaciones y estar dispuestos siempre a escuchar una palabra, no sentirnos autosuficientes, no pretender tener todas las respuestas para no quedar mal, para y quizás nuestro ego me hacen una pregunta y bueno, quizás para no quedar mal por ahí le contesto, le digo cualquier cosa. No, qué bueno decir, mira, no lo sé, en este momento no lo sé, pero voy a investigar, voy a averiguar, voy a consultar con otros y quizás después uno puede tener una respuesta adecuada, acertada. Qué importante, ¿no es cierto?, poder tener eh, esa actitud hacia los demás, porque claro, a veces pensamos que tenemos esa famosa línea directa con Dios, y entonces claro, como que no necesitamos oír a nadie más. Y qué bueno que nosotros todos tenemos esa comunión personal directa con el Señor, pero también lo podemos hacer a través del hermano y la hermana, ¿no es cierto?, poder oír su consejo o las directivas de alguien también me va a hacer muy bien, ¿no? Y, ¿no es cierto?, mirando otro aspecto, la humildad tiene no solo con escuchar o aprender o consultar a otros, pero también tiene que ver con trabajar con otros. Humildad tiene que ver con trabajar con otros, ¿no? Es decir, ahí también entra la expresión que es autosuficiente, ¿no? Es trabajar en equipo, y por eso la Biblia habla de la iglesia es un cuerpo, ¿eh? Y ahí nosotros mencionamos, bueno, somos un cuerpo de ministerio, donde Primera de Corintios capítulo 12 nos dice, y él repartió a cada uno como él quiso. Y esa palabra repartió quiere decir que no me lo dio todo a mí, ni se lo dio todo a usted. Dios repartió a uno. Por eso en el texto que hemos señalado, comenzado en Romanos 12:3, dice que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno.
conforme a la gracia, conforme a lo que Dios le dio a cada uno. ¿eh? Como que Dios repartió a cada uno una gracia, un don, un ministerio, una capacidad. Es decir, que no lo tenemos todo. Entonces necesito depender del otro. Lo que él tiene no lo tengo yo y lo que tengo yo no lo tiene el otro. Entonces nos necesitamos mutuamente. Por eso el apóstol Pablo podía poner como ejemplo a la iglesia esa figura, ¿no?, del cuerpo, donde son muchos, es un solo cuerpo y muchos miembros y todos dependen del otro. Yo puedo decir, bueno, yo soy los pies y si yo no me muevo, nadie va a ningún lado. Correcto. Pero no es solamente los pies ir a algún lado, después tengo que mover las manos, y si los pies, los ojos podían decir sí, pero si yo no te muestro el camino, si vos no ves nada, no sé a dónde vas a ir. Bueno, y así podemos ir señalando los distintos miembros del cuerpo, que cada uno depende del otro. Y no es una competencia, ¿no? No es una competencia a ver quién es mayor, importante, sino que todos nos necesitamos. Cada uno cumple una función. Todos somos importantes, todos somos útiles, todos somos necesarios. Por eso la humildad. Dando gracias a Dios por lo que Él te ha dado, por donde Dios te colocó en el cuerpo. Pero hacerlo con humildad, sabiendo que yo no soy todo, no lo tengo todo. Y que muchas de las cosas que he logrado ha sido gracias a todos aquellos que están a mi alrededor. No llegaste ahí solo. Aún dice el apóstol Pablo, lo que tienes no es tuyo, no lo has recibido. Entonces, ¿por qué te glorías? O te enorgulleces como si fuera tuyo. Lo que tenés te lo dio el Señor. Lo que tengo no es mío, me lo dio el Señor. Y no para que yo me sienta más importante, sino para que me sienta útil al cuerpo de Cristo. Y lo que tengo yo no es todo. Hay muchas cosas que yo no las tengo. Yo agradezco y uno valora y dice, gracias a Dios lo que Él me dio. Pero no es todo, sino aquello que le dio también a el otro miembro del cuerpo, a otro hermano. Por eso tengo que ser humilde. Humilde. Reconocer que necesito. Hacerlo con humildad, sin sentirme mayor, más importante, sino con esa medida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo es por gracia del Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que pudimos hacer o estamos haciendo, es por la gracia de Dios. Y lo dijo el apóstol Pablo. Dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Bien, aquí dejamos y después el otro miércoles continuamos con otro principio de la palabra del Señor para un mayor liderazgo. Bendiciones.